y dar la bienvenida al profesor Erip Caballero, quien de alguna manera nos lleva siempre al mejor pedazo de historia, mejor digo, qué es lo que vale la pena recordar o para no repetir o para entender el fenómeno. Gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias, Santiago, por la invitación. Estela, Luis, muchas gracias y un saludo a la audiencia. De todo, así como le decíamos a Francisco, de todo lo que se puede elegir escuchar de la Guerra del Chaco, de todo lo que se puede seleccionar de la historia para decir, este es el pedazo más importante para entender lo que pasó en aquella guerra. ¿Qué es lo que te viene en mente de la Guerra del Chaco, doctor? Yo creo que hay dos momentos claves, ¿verdad? Yo creo que representan todo lo que significó la guerra. Primero, cuando Eusebio Ayala asume el 15 de agosto de 1932 y le ordena al comando de que Boquerón tiene que caer, al precio que sea, ¿verdad? Y Boquerón cae después de 20 días de una heroica resistencia boliviana también. Y la segunda, que creo que refleja ya esa segunda parte de la guerra, aquel acto de la 8ª División bajo el mando de un sexagenario jefe como Eugenio Agaray, que derrama la última damajuana de agua y le dice, si quieren volver a tomar agua, Irendahue tiene que caer, ¿verdad? Y Irendahue cae, ¿verdad? Porque era estratégico, porque era la única fuente de agua segura en toda esa región, ¿verdad? Entonces, eso representa dos cosas, ¿verdad? Primero, la gran resiliencia que siempre tuvo el soldado paraguayo, tanto en la Guerra de Guazú como en la Guerra Grande, porque las condiciones no eran de las mejores. Y como muy bien lo señaló el Francisco, el problema era que vos tenías que motivarle, porque no era pues ir a defender tu casa, era ir a un territorio extraño del cual el 90% nunca fue a ese territorio y tenías que convencerle de que la patria necesitaba que vos te vayas a ese lugar, donde no conocías a nadie, donde no había infraestructura, donde ibas a pasar hambre y sed, ¿verdad? Profesor, se dice con frecuencia esta frase de la Guerra del Chaco: ganamos la guerra pero perdimos territorio. Y así como después de la Segunda Guerra Mundial hay un punto de inflexión en el mundo y que se genera el multilateralismo para tratar de resolver los estragos de esa guerra mundial, ¿qué nos deja la guerra con Bolivia? Y empezando por ese lado del multilateralismo, la Sociedad de Naciones se crea después de la Primera Guerra Mundial. Sí. Y el primer fracaso grande de la Sociedad de Naciones es la Guerra del Chaco. Claro. Ellos no pudieron evitar la Guerra del Chaco y encima el sancionado fue Paraguay, que fue el país agredido. Desde el punto de vista de que si perdimos y ganamos, lo que ocurre es que si vemos en líneas generales, nosotros recuperamos 170.000 kilómetros cuadrados, de lo que teníamos en 1932 a lo que terminamos en 1938 en el Tratado de Paz Definitivo, que es el 21 de julio de 1938. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Ahí hay varias versiones. 17.000 kilómetros de los que teníamos ocupados fueron cedidos a Bolivia. El argumento del gobierno de Paiva y de Cecilio Báez, que era el canciller en ese momento, fue Bolivia quería eso y si no iba a continuar la guerra. Y Paraguay ya no estaba en condiciones, porque hay que tener en cuenta también que esta guerra la autofinanciamos, porque nosotros no podíamos sacar créditos internacionales porque teníamos la eterna mora de los famosos préstamos de Londres. Entonces, aquí hay un gran arquitecto, a pesar de que en las últimas semanas vi que le quieren quitar el mérito, que se llama Eligio Ayala. Él crea la infraestructura financiera y aquí creo que vale la pena recordar, o sea, construimos unas cañoneras, trajimos aviación, éramos uno de los primeros países que tuvimos una aviación militar, formamos en las mejores escuelas de guerra a nuestros jefes. O sea, Estigarribia va a formarse y ahí es donde es muy interesante, justamente la última proclama de Estigarribia dice: la inteligencia, el coraje y la valentía. Yo creo que en esta guerra fue fundamental esa triple combinación, ¿verdad? O sea, el coraje y la valentía de los soldados, pero la inteligencia de los jefes y de los líderes políticos que apoyaron. O sea, a Eusebio Ayala vivían intrigándole contra Estigarribia. Y Eusebio Ayala dijo, no, él se queda, ¿verdad? O sea, Estigarribia incluso 2 años antes de la guerra había renunciado, ¿verdad? Porque los jefes más antiguos, porque Estigarribia no era el jefe más antiguo, él era coronel cuando empieza la guerra. Los jefes más antiguos decían que había que replegar toda la tropa hasta el río Paraguay, ahí esperarle a los bolivianos y de ahí comenzar a empujarle.
O sea, tipo la tierra arrasada, que es una técnica militar antigua, ¿verdad? Pero que ya no se ajustaba a los tiempos de una guerra móvil con camiones, etcétera, etcétera. Y esta guerrilla se mantuvo. No, hay que combatirla en el medio del Chaco, ¿verdad? Me tocó entrevistar a un excombatiente paraguayo y a uno boliviano en la misma ocasión. Y le pregunté a ambos cuál ellos consideraban que fue la verdadera causa de la guerra del Chaco. Y también a historiadores paraguayos y bolivianos. El boliviano, el excombatiente boliviano me dijo el petróleo. El paraguayo me dijo territorio. Y los historiadores coincidían en el tanino como un elemento clave. ¿Vos cuál considerás que fue la causa real de la guerra del Chaco? Es multifactorial, ¿verdad? O sea, hay un problema que esta negociación por el Chaco dura casi 6 décadas. El Paraguay en un principio partió de la premisa de que era un problema de delimitación en los confines del Chaco, la famosa doctrina Centurión de fines del siglo XIX. Bolivia hablaba de un tema de posesión de territorio. Y Bolivia, antes de todas las prospecciones de la Standard Oil, ya estaba entrando en un proceso de penetración principalmente a través del río Pilcomayo. Asunción se altera en 1906 cuando aparece un capitán Ustares con un grupo de oficiales bolivianos que hace una expedición y termina llegando a Asunción por el río Pilcomayo para demostrar la navegabilidad del Pilcomayo, 1906, ¿verdad? Y ahí es donde el gobierno paraguayo dice, espera un poco, ¿qué está pasando en el Chaco? ¿Verdad? Y comienzan a hacer misiones, ir a poner Estigarribia. Antes de la guerra recorre 2 veces a lomo de mula todo el territorio para saber un poco qué es lo que estaba, para hacer un mapeo de qué es lo que estaba ocurriendo. Y para mí claramente tiene que ver con intereses también políticos. El presidente Salamanca necesitaba darle la guerra a los militares bolivianos por una cuestión interna boliviana, porque si bien hubo varios choques de patrulla, entre ellos el famoso Roja Silva en 1927, que muere este oficial paraguayo, la guerra como que iba siendo parada, se negociaba, se hizo una conferencia en Washington, porque a nadie le convenía, y tocaste el tema del tanino. El tanino se extraía del Chaco paraguayo por empresa anglo-argentina, y principalmente la más importante, la Carlos Casado, que fue clave para el tema del ferrocarril con el cual se metía la tropa adentro, ¿verdad? Entonces, son distintos elementos y distintos factores que van colaborando para que este conflicto finalmente estalle, ¿verdad? Cuando en 1928, y también volviendo al tema de que se perdió, el problema del gobierno liberal, tanto de Guyari y principalmente de Guyari, fue un error de comunicación. Por eso se produce la matanza de estudiantes el 23 de octubre de 1931, porque ellos decían, nosotros no podemos decir todo lo que estamos haciendo, porque si no los bolivianos se van a apurar y se van a dar cuenta que no estamos preparados. Pero no supieron buscar un punto de equilibrio de comunicar con la ciudadanía. Entonces, siempre quedó en la creencia popular, en la mentalidad del gobierno Guyari, fue un gobierno entreguista, no hizo nada. Perdón, sí. Santiago, tanto la guerra de la Triple Alianza como la guerra del Chaco, ¿cómo se configuran para nuestro ser nacional, diríamos? ¿Eso creó un perfil para el paraguayo o no? Porque leí en alguna parte que creo que después, no sé si era Venezuela o Bolivia, Paraguay es el segundo país más nacionalista de Sudamérica. Sí, las guerras son integradoras, ¿verdad? En el caso de Bolivia, está muy claro que en la guerra del Chaco, dice un historiador boliviano, los collas conocieron a los cambas, los de la sierra conocieron a los del llano, en los regimientos. En el caso del Paraguay fue una integración donde un oficial de Asunción tenía un suboficial de Encarnación, 2 soldados de Caguazú, de Villarrica, o sea, sirvió también como un proceso integrador. De hecho, el ejército termina siendo la gran institución nacional al salir de la guerra del Chaco y por eso se convierte en el eje político hasta 1996, ¿verdad? Entonces, y muchos líderes políticos para bien o para mal salieron del ejército. Entonces, la guerra del Chaco ahora yo creo que se está perdiendo bastante, ¿verdad? Porque a nuestra generación, por lo menos a mí todavía me tocó conocerle a los abuelos y a los tíos abuelos que fueron a la guerra. Cuando hablaba en la canción de Francisco, recordaba que tenía un tío excombatiente que vivía en el Uruguay
y cuando venía a visita a Asunción tenía que ir junto a la Virgen de Cacupé porque la Virgen de Cacupé le devolvió la vida, esa era su promesa. Entonces, todas las veces que volvía al Paraguay era ir a Cacupé para pagar su promesa de vida, ¿verdad? Tenemos que hacer nosotros una pausa, pero me quedaba nomás hace rato apuntando esto de los 170.000 kilómetros recuperados y preguntaba de alguna manera mucha gente en este tiempo, al ver cómo está el Chaco y en general el uso que se le da a ese territorio, cuánto se está honrando la memoria de aquellas personas que pelearon en la guerra del Chaco con el interés o el desarrollo del Chaco paraguayo propiamente. Y el otro punto del que hablaba el doctor Eric Caballero sobre cómo se relativiza hoy lamentablemente la figura y la envergadura de mucha gente importante, como el caso de Eligio Ayala, que me parece importante poder hablarlo también a la vuelta de la pausa. Y a la vuelta de la pausa... Doctor Eric, decías 13 Tuyutí es la mejor letra para relatar una guerra, batalla. una batalla. Ahí notas todos los momentos, pues Nanagua fue fundamental, porque si Nanagua caía, Concepción podía caer. Entonces ahí se jugaron al todo, como cuentan, y encima Emiliano es soldado, o sea, él está en la trinchera combatiendo, ¿verdad? Y refleja en esa letra todo lo que aconteció en esa batalla, y ahí, por ejemplo, le honra a su jefe, a Brizuela, que también es otro sexagenario, Francisco Brizuela, que cuando le llaman que estaba a punto de romperse la línea, era justamente en la quinta edición, dice, y bueno, hasta el último hombre, mientras el último hombre siga, no se rompió la línea. Yo siento que Francisco Russo, cuando canta esta canción, tu emoción sube aún más. Todas las canciones las cantás con mucha sensibilidad y con mucha emoción, pero cuando cantás 13 Tuyutí, otro nivel. Puede que sea una impresión, porque realmente yo pongo toda la carne al asador en cada canción. Condición sine qua non para que yo integre una canción a mi repertorio, pues es en mi opinión. Pero todas las lecciones que yo predico cada vez que canto una canción son muy antiguas. A veces nomás parece que nos quedamos en la idiotez y no queremos aprender. La necedad, justamente eso era el necio. Sócrates ya dice, el convencimiento parte de uno mismo. Si uno está convencido, no me vaya a decir porque no me va a convencer. Y eso es lo que hago. Yo otra vez me convenzo primero en mis canciones. Y esta canción donde destaca el coronel Irarrázaval, después en la próxima canción, que creo que vamos a tener tiempo de hacer otra canción, vamos a ver que ella fue destituido. ¿Cierto? Irarrázaval protesta contra el ascenso que se daba el teniente coronel Tijerría, que toma el comando de las tropas paraguayas y llega ascendiendo y a ellos les costaba. Ese es un debate que siempre solemos hacer, que, no sé, San Pedro tal vez nos muestre el video, de qué es lo que pasa cuando viene una orden y cómo hay que ejecutarla en el campo. Porque una cosa es con Manchaco, acá en un lugar realmente muy, muy separado de donde ocurrían las acciones bélicas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el comandante que tiene que decidir ahí? Porque mi coronel Romano Mbata era el comentario que dijo el profesor aquí con respecto al coronel Brizuela, que le sustituiría después a Irarrázaval. AP positivo, AP mano maría, me robotito, aleco ABS, era porque Paraguay no hueve y si hueve y poti. Ese es el tema. Y yo le preguntaba a Rodolfito López, de quien tuve el inmensísimo honor de compartir su amistad los últimos años. Le dije, Rodolfito, él va a vender los pistas y tres. Y él me dijo, Francisco, ¿estás seguro que si no fuera por el espíritu de López, las tropas paraguayas sucumbían en el Chaco? El vencedor moría era categórico. No había forma de retroceder. Qué pedazo de historia a través de la música, también las lecciones que nos va contando Francisco, integra ambas cosas, creo que es fundamental y eso llega a nuevas generaciones también indudablemente, ojalá sea así. Entre las preguntas que nos comparte la gente, hay muchísimas cosas que consultan. Vos me mostrabas recién, Luis, algo que tenías ahí a mano. Tiré al grupo, decías que es ahí está, en el fondo, es la proclama, ¿verdad, doctor? Sí, lo que ocurre es que el 12 de junio en Buenos Aires se firma el protocolo de paz. Y el protocolo de paz decía que en 48 horas, el 14 de junio al mediodía paraba en los combates. Entonces ahí fíjense que está fechado 14 de junio de 1936, hora 12. ¿Verdad? Sí. Es la última proclama del comandante en jefe del ejército en campaña, el general Estigarribia, comunicándole a las tropas que paraba el combate. Fue algo muy interesante. Las crónicas dicen que esos últimos 15 minutos en toda la línea empezó un tiroteo, un cañoneo, los últimos de ambos lados, ¿verdad? Y efectivamente a las 12 paró, ¿verdad? O sea, los últimos heridos cayeron en ese último momento
Y ahí terminan esos 3 años de combate con casi 33.000 muertos y con eso empieza el proceso de negociación. Porque este protocolo establecía que paraban los combates, se reducía el número de efectivos en el frente de batalla y se formaba una comisión militar de neutrales que fue la que comenzó a inspeccionar. Se formó esa comisión de neutrales que más o menos para octubre de ese año comenzó a recorrer la línea de combate, ¿verdad? Para ir estableciendo los puntos, ¿verdad? Doctor, ¿cuál fue el rol de la unidad social para ganar la guerra? Y fue fundamental. Yo creo que ahí hay un tema que vale la pena resaltar. Primero, los empresarios, la mayoría de ellos, muchos de ellos extranjeros, formaban la famosa Legión Civil Extranjera, que juntaba fondos, hacía un montón de actividades para proveer de alimentos, de medicamentos. El voluntariado de muchas mujeres que iban a través de la Cruz Roja Paraguaya o de distintas organizaciones a preparar vendajes o a asistir a los heridos. Las madrinas de guerra, que eran chicas principalmente de la sociedad azucena, que le escribían cartas, le mandaban cigarrillos, caramelos, que eran muy apreciados por los soldados. Se forma una Junta Nacional de Aprovisionamiento. Hoy hablamos mucho de la APP, la Asociación Público-Privada. Esa fue yo creo que una de las primeras APP exitosas. La Junta Nacional de Aprovisionamiento le daba principalmente a aquellas madres cuyos hijos estaban en el frente, porque a veces pasaba que se enganchaban todo y la pobre madre quedaba desamparada. Entonces se le daba una libreta para que retire cupos de carne, hierba, azúcar y harina todas las semanas, ¿verdad? Que era más o menos para una alimentación muy básica, ¿verdad? Pero por lo menos con eso se le ayudaba y eso también era una contribución tanto del Estado como de empresarios. Y una última cuestión que vale la pena, por ejemplo, la Cruz Roja Paraguaya, que era todavía una asociación privada, organiza un partido de fútbol en Buenos Aires para recaudar fondos, ¿verdad? Y ahí sí. Es donde el famoso Arsenio Erico ahí queda finalmente jugando en Independiente de Avellaneda, ¿verdad? No conocía esa porque historia. Ese fue un partido benéfico que se organiza en Buenos Aires para juntar fondos, porque de alguna manera también por esos intereses económicos la sociedad bonaerense, porque también había muchos paraguayos en esa ciudad ya en aquella época, colaboraba abiertamente con este tipo de colectas para apoyar a las tropas paraguayas. Yo quiero cerrar con esto porque me parece importante la analogía que hacía el doctor Guillermo Sequera y le quiero pedir al profesor Eric Caballero una reflexión a ver si vale esa analogía en un momento como este que estamos viviendo. ¿Tenés lo que decía el doctor Sequera en su conferencia de prensa? A ver. El paraguayo está muriendo el doble que los 5 años pasados. Si habitualmente mueren 30.000 personas cada año, vamos rumbo a que este año mueran 60.000 personas. ¿Sí? Recuerden que en la guerra del Chaco, que duró 3 años, murieron 30.000 personas más o menos. Y mientras los soldados estaban en el frente de batalla, de Asunción se ayudaba al frente de batalla. Y de todos los rincones de la República se ayudaba. No había fiesta, no había joda. Todos aportando de alguna manera para los soldados que estaban allá en el frente luchando. Y muchos de ellos muriendo. Quiero hacer esta analogía porque es muy importante. Hoy nuestro enemigo no es un boliviano, no es un brasileño, no es un extranjero. Hoy es invisible y los campos de batalla saben bien dónde están. ¿Vale la analogía, doctor? Sí, claro que vale, porque imagínate que en un año tenemos casi más de 10.000 muertos y a lo largo de 3 años tuvimos 33.000. O sea, estamos en este momento equiparados a lo que estábamos en la guerra del Chaco, ¿verdad? O sea, es lo más trágico que nos está ocurriendo en muchísimo tiempo. O sea, la anterior pandemia, la de la gripe española en 1918, provocó más o menos unos 2.000 muertos, que comparado con la población de la época no llegaba ni al 10%. En este momento tenemos mucho más población, pero el número de muertos por día está superando ampliamente esas cifras, ¿verdad? Gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias, Santiago, gracias, Estela y Luis. Quiero